Camilo, no se te oye. Tienes el micro desconectado. Gracias. Buenos Ahora. días a todos. Eh, Bienvenidos a este evento de construcción organizado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Boyacá. El día de hoy tenemos una conferencia muy interesante y un invitado internacional especial. Él es un arquitecto, se llama Javier Domingo. Eh, es magíster en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico. Actualmente está cursando el doctorado de conservación del patrimonio, tiene su tesis doctoral en curso, especialista también en patología constructiva y técnicas de intervención. Todas estas son de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha trabajado desde hace mucho tiempo en el tema de la carpintería de armar. Es socio fundador de la empresa que se llama Lo Blanco en el año 2000 con Enrique Nuere, perdón, y Elena Franco. Básicamente, él ha enfocado toda la parte de su conocimiento y de su formación a los trabajos de restauración, sobre todo a lo que es la parte de la carpintería de armar. Es la conferencia que vamos a tener el día de hoy. Y quién mejor que un experto como él que nos explique cómo era toda la parte de los trazados geométricos y de las proporciones de estos elementos que conformaban las cubiertas. Ha trabajado en innumerables proyectos de restauración y rehabilitación, y su carrera se ha orientado, como les decía, en el ámbito de la carpintería armar española, cuyo proceso básicamente culmina con la fundación de Lo Blanco. Gracias a todo este conocimiento adquirido a lo relativo, dice Javier Mingo, retomo una de sus palabras, que ha adquirido a lo relativo de toda la carpintería de la historia, ha sido invitado como docente también ponente en numerosos cursos y charlas de ámbito académico a nivel nacional e internacional, suponiendo para él una nueva actividad enormemente enriquecedora. Para sorpresa nuestra, conoce algunos de los elementos de carpintería que se han visto o que tenemos aquí en el territorio colombiano, específicamente de nuestra ciudad de Tunja. Es algo importante para nuestra formación, no solamente desde la parte de vista del patrimonio, sino desde el punto de vista técnico, porque de alguna forma todas estas tradiciones constructivas se han ido perdiendo con el paso del tiempo y con la llegada de la modernización. Son muy pocas las personas que, digamos, tienen esta sensibilidad y esta atracción hacia este tipo de técnicas, digamos, antiguas, o lo que podríamos llamar en algunos casos técnicas vernáculas. Y él, básicamente, Javier, nos va a enseñar de dónde nace esta técnica, de dónde vienen los temas ornamentales que se adosan a la técnica de la estructura y cómo es el trabajo de los carpinteros, además que ellos tienen una división muy grande. Ellos no, yo creo que no lo va a explicar dentro de la conferencia, qué es la carpintería Lo Blanco, que es la carpintería de lo negro, creo que lo llaman así, De dependiendo lo prieto. de lo prieto, perdón, de lo prieto. Entonces, es algo que dentro de nuestro lenguaje ni siquiera hemos de pronto tenido cercanía. Entonces, pues no voy a dar más preámbulo. Yo me siento completamente complacido de que hayas aceptado, Javier, esta invitación de un completo desconocido. Y pues nada, bienvenido a la Universidad de Boyacá. A partir de acá, pues Muchas tenés las gracias. puertas abiertas, esta es tu casa, y pues esperamos que una vez superemos todos estos temas de la pandemia, podamos lograr de pronto unos encuentros presenciales que serían, yo creo que muchísimo más enriquecedores también, pues por Claro. la parte práctica que se pueda llegar a lograr durante eventos similares. Bienvenido, Javier, y te cedo la palabra. Vale, muchísimas gracias, Camilo. Bueno, pues nada, doy las gracias sobre todo a Camilo por haberme invitado, porque bueno, quieras que no, yo también soy un perfecto desconocido para él.
y a la Universidad de Boyacá también por lo mismo, por invitarme oficialmente a dar una charla. Y bueno, pues, ¿qué más puedo decir? Tenemos poco tiempo y tenemos muchas cosas que explicar, ¿no? Porque la carpintería de armar española es algo que abarca muchos conceptos, tanto históricamente como constructivamente, como geométricamente, ¿no? Entonces, yo voy a hacer un barrido, digamos, de todos los temas que más o menos creo que son fundamentales para dar una noción general de lo que es la carpintería de armar o carpintería de lo blanco, ¿no? Os explico un poco de dónde viene el término de carpintería de lo blanco. Viene del tipo de madera que se utilizaba para hacer edificios, que normalmente eran coníferas, y entonces cuando se escuadraban la madera de conífera, en general se veía la albura. La albura es la parte más blanca del tronco, lo primero que se ve cuando uno desbasta un tronco, y es un color muy blancuzco, ¿no? En contraposición a otras maderas más oscuras. Y de ahí que se denominara carpintería de lo blanco, por el tipo de madera usada, ¿no? Se contrapone a otras carpinterías como la de Ribera, que es para hacer barcos, o la de Lo Prieto, que es para hacer herramientas, molinos, etcétera, que usaban otro tipo de madera. Y entonces, pues, bueno, simplemente para que entréis un poco en tema con el tema de los términos, ¿no? Así que directamente vamos a pasar a la presentación. Me decís si lo veis bien, supongo que sí. A ver, Sí, ahí señor, se está. está viendo perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces yo he denominado la presentación a Carpintería Hermana Española y el surgimiento de la lacería, pues por un tema de, bueno, intentar sintetizar en una charla asequible y no muy larga todos los temas que tenemos que barrer, ¿no? Entonces, bueno, lo he dividido como en capítulos, simplemente también como organización propia para yo organizar todos los temas que quiero barrer. Y el primero denomino la historia que todos imaginamos, ¿no? Que es Al-Ándalus, Castilla y los mudéjares. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que todo este estudio de la carpintería de armar española siempre tiene como una especie de alma fundacional que es como la Alhambra, ¿no? Todo el mundo que ha visto la Alhambra siempre se ha sentido fascinado por sus techos y históricamente fue una de las primeras cosas que se empezó a estudiar en nuestro país, ¿no? La Alhambra como monumento, uno de los monumentos más espectaculares que tenemos y en cuanto a carpintería, uno de los que más techos de madera reúne, ¿no? Entonces fue una de las primeras veces que se empezó a mirar al techo y a admirar algo que estuviese hecho de madera. Paradójicamente, esto llevó al error de pensar que todo esto fue importado por completo, es decir, que ya la civilización islámica que vino y impuso al andaluz ya trajo todo esto desde el principio, cuando no es así. En realidad lo que trajo fue una influencia ornamental que se mezcló con una influencia carpintera que ya existía y de ahí surgió todo esto, ¿no? No vino desde el principio ya hecho, hubo experimentos, hubo avances, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener claro que la Edad Media aquí en España fue muy convulsa, bueno, en España y en todo el mundo. Antes de que llegara el mundo islámico, llegaron las invasiones bárbaras o germánicas, como se quiera decir, que, digamos, abarcaron todo lo que era el occidente del Imperio Romano, ¿no? Invadieron todo y poco tiempo después sucede algo parecido, pero al contrario, es las invasiones islámicas parten, digamos, de sur a norte, al revés que lo anterior, ¿no? Lo malo de estos mapas de manchas es que siempre tiende uno a pensar que en esa invasión todo lo anterior quedó arrasado, ¿no? O sea, que no sobrevivió nada, no es así. Al final sí hay temas de invasión militar, hay muchas desgracias personales y tal, pero siempre el grueso de la población más o menos se mantiene. Donde hay un cambio sobre todo es en las élites, ¿no? Entonces, pues bueno, donde realmente vamos a empezar a ver techumbres interesantes es donde se mezclan ambas influencias, ¿no? O sea, en el territorio intermedio en donde ha habido influencia tanto europea como islámica, es donde empieza a haber todo este tipo de techumbres que son incluso anteriores a la Alhambra, ¿no? Entonces, bueno, lo que me gustaría que os quedara claro es eso, no es algo que venga importado, sino que es una sucesión de capas que se van
superponiendo unas tras otras y entonces va surgiendo un poco toda esta carpintería. ¿Qué es lo que sucede con la población civil? Pues que muchas veces uno sigue manteniendo su oficio, solamente que cambia el señor al que le tienes que pagar impuestos. O sea, antes se los pagabas a un señor cristiano de tal, un señor visigodo de tal, y luego se los pagabas a un señor musulmán de tal. Daba igual, ¿no? Mientras pagaras, todo daba igual. Y podías mantener tu oficio. Con la salvedad de que incluso si cambiabas de religión, es decir, si adoptabas la religión islámica, tenías la ventaja de que pagabas los impuestos que tu conciencia te dictara. Obviamente, como eran españoles, pues su conciencia les dictaría que cero. Entonces, se pasaban a la religión islámica muchísimos de ellos, con lo cual te puede parecer que si tal carpintero era musulmán es que vino ya de Arabia con sus conocimientos, cuando no, seguramente sus antecesores habían estado aquí toda la vida y él se convirtió por un tema económico y profesional, ¿no? Y bueno, techumbres que ya hubo antes de todo este tema de la invasión, pues las hubo, pero la verdad que no han quedado casi ninguna. De hecho, es posible que no haya quedado ninguna, porque aunque queden los edificios, como estos que estáis viendo aquí, que son visigodos, en realidad las techumbres claramente han sido renovadas, ¿no? Sin embargo, sí se sabe que eran semejantes por huellas que han dejado en los edificios. Es decir, sabemos que no eran abovedadas, que no tenían arcos y que la única posibilidad constructiva era que tuvieran un techo de madera. Con lo cual es muy probable que las techumbres que se hicieron después estuvieran basadas en las que hubo antes, ¿no? Muy pronto, o sea, tan pronto como en los siglos XI y XII, comienzan a verse ya techumbres bastante importantes. De hecho, una de las más famosas, que es la de la Catedral de Teruel, es toda una catedral hecha con una techumbre de madera, ya es del siglo XII y ya tiene un nivel de desarrollo importante, como podéis ver. En paralelo a la Catedral de Teruel, puede que incluso antes que ella, también tenemos una techumbre en el monasterio de las Huelgas de Burgos, que ya es de la acería plena. O sea, fijaros qué nivel de diseño y de ejecución. Esto es una armadura preciosa, muy bien hecha y que posiblemente date de principios del 13. O sea que eh, posiblemente algunas de las mejores techumbres que tenemos eran de las primeras que se hicieron. O sea, se empezó ya haciendo estas cosas muy bien, ¿no? Luego, posteriormente, bueno, se va complicando el tema a nivel tanto geométrico como arquitectónico y las techumbres acompañan a ese desarrollo, ¿no? O sea, los templos son cada vez más grandes, cada vez se quiere más ornamentación y todas las armaduras tienen que adaptarse a esos requerimientos que van surgiendo, ¿no? Entonces, pues cada vez va habiendo más faldones, se va recurriendo a técnicas decorativas más complejas, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues no es estático, es algo que evoluciona junto a la arquitectura. Aquí tenéis otra techumbre también espectacular que ya, bueno, denota el grado de desarrollo geométrico, es decir, ya no es solo 3 faldones, sino que ya tenemos aquí una armadura de 7 paños, que es ochavada en su extremo, que está dorada, que tiene la lacería de ruedas de 12, o sea, hay un nivel ya que es muy, muy avanzado y se alcanza muy pronto. Esto puede ser del siglo XIV aproximadamente, ¿no? Digamos que cuando ya vamos a ver techumbres de lazo ya, digamos, peores a nivel cualitativo, puede ser incluso ya posterior, ya la degeneración que hubo más tarde, ¿no? A todo esto nos acompaña siempre el término mudéjar, es decir, se las denomina mudéjares porque a nivel estético y arquitectónico se refieren a una mezcla entre lo que es el aspecto tan oriental que da la lacería, mientras que se usan técnicas constructivas que ya existían aquí de tipo carpinteril, pues tipo europeo o algo así, ¿no? No hay que perder de vista esto, porque es que mudéjar tiene dos significados. Uno es el musulmán que podía seguir viviendo entre los vencedores cristianos y otro es el estilo arquitectónico, pero muchas veces se contamina un término al otro y acaba pareciendo que es que por una carpintería denominarse mudéjar es que la hicieron mudéjares y eso no tiene nada que ver, ¿vale? Eso no hay que confundirlo porque
lleva a error muchas veces. Por ejemplo, podríamos llamar mudéjar a esta armadura que tiene lacería, que es chavada y que tiene, digamos, un aspecto de contener lacería y la influencia esta tan importante que vino de Medio Oriente, ¿no? Sin embargo, el término mudéjar es un término que se ha ido inflando con el tiempo y ha ido cogiendo significados que en realidad no tenía originalmente y acabamos llamando mudéjar a cualquier cosa. Por ejemplo, yo me he encontrado paseando por España simplemente que se denomina mudéjar a, por ejemplo, este alfarje que veis aquí, que es un alfarje normal de vigas y viguetas y que no tiene nada de ornamentación ni de nada. Sin embargo, en la guía ponía que era mudéjar. Pues aquí ya puede haber más dudas, ¿no? Y más si cabe, por ejemplo, en este artesonado de aquí, que está en el Museo de Valladolid, y que también se le denomina mudéjar cuando claramente esto ya es renacentista. Es decir, este diseño está basado en trazas de Serlio, trazas italianas, que a su vez están basadas en trazados del mundo romano, ¿no? Esto no tiene nada de mudéjar, o sea que hay que tener mucho cuidado con qué es, cómo denominamos a las cosas, porque en el mundo de la madera los nombres son muy importantes, ¿no? Luego, antecedentes europeos de la carpintería. Pues de aquí podemos sacar todo el tema que subyace constructivamente en muchas de las armaduras que tenemos, ¿no? Como ya os dije, la influencia europea viene del norte y arrastra consigo toda una serie de oficios que en Europa están muy desarrollados porque es un mundo muy marino, es decir, el norte de Europa necesita mucho barco, hay mucha madera, la usan muchísimo para construir y es una influencia constructiva que llega que es muy importante, ¿no? Y una prueba que tenemos de ello, por ejemplo, son las etimologías de San Isidoro, escritas en el siglo VII, que nos habla nada menos que de 3 oficios relacionados con la carpintería. Uno es el lignarius, que es el profesional que trabaja con la madera. Otro es el carpentarius, que dará nombre al carpintero posterior, que paradójicamente era simplemente alguien que se dedicaba a construir carros y a repararlos. Y otro es el arquitector, que es el constructor de techos, es decir, el que se dedicaba exclusivamente a construir techos, que sería el carpintero de los blancos de su época, ¿no? Esto dio lugar pues, a todo un mundo lignario muy importante, ¿no? Y esto era previo a la invasión árabe, o sea que ya vemos que aquí había un tema que ya subyacía muy importante. Pruebas de la influencia europea previa a todo este mundo, pues tenemos, por ejemplo, en Roma, que la Basílica de San Pablo Extramuros ya tenía una techumbre de madera gigantesca, hecha a base de cerchas, y no era la única, por supuesto. O sea, el desarrollo de la cercha latina, que también se la llamó cercha española, ya venía de este mundo imperial, ¿no? De Roma. Entonces, hay que hay que ser consecuente con ver de dónde viene cada cosa, ¿no? Aquí el desarrollo de la cercha se dio sobre todo en la zona norte, cercana a los Pirineos, a Cataluña, digamos Valencia, todo eso, toda esa zona tendió más al uso de las cerchas y de los muros, grandes muros de fábrica, mientras que en el resto de España se tendió más a los pares, que es otro tipo de cubierta distinta, ¿no? Aquí veis cerchas de tijera, ¿no? Son como triángulos que se cruzan, que forman un ensamble en medio y que permiten que haya una viga superior que sujeta al resto de los pares, ¿no? Aquí podéis ver una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención, que es una iglesia tan lejana como una que está en Noruega. Fijaros qué tipología tiene, está toda hecha de madera, cimentada sobre pilotes, pilares de madera, todos los arcos son de madera, tiene tirantes, tiene cerchas, o sea, todo el sistema está muy controlado, ¿vale? Pero fijaros qué parecido tiene con San Miguel de Escalada, que lo tenemos aquí. Cierto es que aquí es mucho más chato, ha usado la piedra y la fábrica, pero sin embargo la tipología se parece sospechosamente, ¿no? No digo que hay una influencia directa, pero sí digo que muchas veces las coincidencias no existen, ¿no? Que siempre algo parte de algo, aunque sea muy lejano. Entonces, bueno, pues todas estas influencias constructivas llegaron ya desde los siglos 4 y 5 y se ven, aunque no se vean directamente, pues han dejado huellas. Luego, por ejemplo, podemos ver que en Alemania ya se hacía un tipo de armadura que denominaban que el Balkendach, que significa viga con dos gargantas.
y que es una antecesora directa de lo que aquí llamaremos la armadura de par y nudillo, que es una armadura que usa una viga, o sea, un par que tiene una garganta al cual se le adosa un nudillo en sentido horizontal, ¿no? O sea, son antecesores directos que van llegando, pero aquí van tomando otras formas porque se tienen que adaptar a otro tipo de arquitectura, ¿no? Allí en el norte llueve mucho, las cubiertas son muy inclinadas, necesitan muchísimos pares porque hay un esfuerzo de viento muy fuerte que es capaz de tirar las cubiertas o de llevárselas volando. Entonces, esa combinación de mucha lluvia y mucho viento hace que el desarrollo de las cubiertas sea muy importante. Aquí la cosa, digamos que se rebaja, digamos, no hay pendientes tan altas, aquí no llueve tanto y la querencia por las armaduras de madera también tiene algo que ver con que son más fáciles de construir, es decir, no siempre recurrimos a la bóveda, muchas veces se deja la techumbre de madera tal cual por un tema también constructivo y de facilidad, y además se adapta a un tema ornamental como es el de la lacería, que muchas veces va a ser tan importante que al final va a ser casi más importante que el resto de la ornamentación, ¿no? O sea, la lacería va a mandar sobre la armadura. Y aquí tenéis Santiago del Arrabal en Toledo, que es del siglo XIII, y que es una de las primeras armaduras que se han podido datar que existen en la ciudad, pero es posible que las haya anteriores, ¿sí? O sea que no hay que dar por hecho que se pueda encontrar algo anterior. Y fijaros qué bien hecho está. O sea, dobles tirantes, los pares perfectos, la lacería en el almizate perfecta, o sea, son armaduras muy tempranas, pero que ya están muy bien hechas. Tenéis más ejemplos en la ciudad de Toledo, que luego os explicaré por qué os pongo Toledo como ejemplo, de armaduras que son muy tempranas, o sea, son de siglos muy tempranos y que ya usan la armadura de par y nudillo como referencia. A la izquierda tenéis San Román, que es una reedificación de la armadura, no es la original, por supuesto, pero a la derecha tenéis Santa María la Blanca, que sí lo es, y ni siquiera hay nudillo todavía, es lo que se llama una armadura de par hilera, es decir, los pares se encuentran arriba y no hay nada entre ellos, es muy sencillita. La par hilera solo se puede hacer hasta una determinada anchura que ronda los 6 metros, porque a partir de ahí la flexión de los pares es tan grande que hay que meterle un nudillo en medio, ¿no? Eso os lo voy a contar más adelante. Bueno, el oficio de carpintero, pues, como ya os he dicho, etimológicamente su nombre parte del carpentarius, que era el que construía y reparaba los carros durante el Imperio Romano, pero que, bueno, por un juego de palabras y de oficios acaba dando nombre al profesional que se dedica a construir con madera cualquier cosa. Entonces, luego ya surge la especialización, es decir, carpinteros hay muchos, pero luego va a haber carpinteros de lo blanco, carpinteros de lo prieto, carpinteros de ribera, portaventaneros, va a haber absolutamente de todo, ¿no? Entonces, nos interesa por el campo que estamos estudiando los de lo blanco, es decir, los que se dedicaban a la construcción. Y dentro de ellos va a haber una clasificación, o sea, es una jerarquía. Todo esto es un árbol jerárquico de oficios en los cuales, pues, para acceder a niveles superiores, tienes que ir superando pruebas, ¿no? Perdón. Entonces, los carpinteros de lo blanco, pues, por ejemplo, tenemos todo lo que organizaba su oficio en las ordenanzas de Sevilla del siglo XVII, también en las de Granada y otras ciudades. Pero bueno, básicamente todas eran una copia de lo mismo y establecían 4 niveles principales, ¿no? El más alto de todos, el geométrico o iumétrico, como se quiera llamar, que era, digamos, lo que equivaldría hoy en día como a un arquitecto, ¿no? Era el que controlaba tanto la geometría que tenía libertad para diseñar casi cualquier cosa, y no solo un edificio, o sea, tenía muchas atribuciones. Un geométrico tenía que saber hacer un ingenio real, trebuquetes, grúas, escalas reales, bancos, o sea, cualquier tipo de cosa que se le pudiera pedir, pero en el marco de la edificación y la lacería se le podían pedir 2 cosas muy importantes: una media naranja de lazolefe y una cuadra de mocárabes. ¿Qué es esto? Pues esto que veis aquí. Lo que veis a la izquierda es una media naranja, lo que se llama una media naranja de lazolefe, que es una cúpula hecha de madera,
Y a la derecha tenéis lo que sería una bóveda de mocárabes, que por ejemplo os he puesto como ejemplo la de los abencerrajes en Alhambra, pero vamos, que hay muchas más, ¿no? Entonces, lo que quiero que entendáis con esto es hasta qué punto la lacería era importante dentro del mundo de la carpintería, que incluso incidía en qué nivel eras capaz de alcanzar. O sea, para subir arriba del todo tenías que hacer una de las cosas más complicadas que se pueden hacer con lacería, que es una cúpula. Por debajo del geométrico, pues está el lacero. Y el lacero también se dedica, como su nombre indica, a la lacería, pero no llega al nivel de saber hacer una cúpula. O sea, se queda en cosas más mundanas, por así decirlo, ¿no? Entonces, se le podía pedir hacer una cuadra ochavada de lazolefe con sus albares en los rincones y tal. Bueno, un montón de descripciones que al final lo que significa es que tenía que saber hacer un tipo de armadura que cundió bastante, pero que era muy caro de hacer por su complejidad geométrica, que era una ochavada con un tipo determinado de lacería para que encajaran perfectamente las ruedas de lazo dentro de los faldones, ¿no? Si os fijáis en esta armadura y seguís el trazado de los lazos, veis que encaja a la perfección con los pliegues que hay entre los faldones, ¿no? Pues para esto había que tener un control geométrico muy preciso de los cartabones que se usaban, tanto como para hacer la rueda como para hacer la propia cubierta. Y luego estaban los de obras de afuera, que significaba que era alguien que se dedicaba a hacer obras para hacer techumbres forjados y demás, y que tenía derecho a ser itinerante, ¿no? O sea, viajar por ahí para presentarse a las obras, presentar ofertas y llevarse la obra, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba el de obras de afuera, que podía hacer cualquier tipo de obra que fuese premontada en el suelo y luego izada. Entonces, para ello necesitaba saber utilizar un tipo de técnicas determinado. Y luego estaba el de obras afuera, digamos, de segundo grado, que no necesitaba saber prefabricar en el suelo, que era simplemente sobre andamio y hacía la cubierta replanteando cada uno de los pares y cortándolos a medida, ¿no? Esto tiene que ver con la prefabricación que se requería para luego más tarde usar en la lacería, que era imprescindible hacer las cosas en el suelo porque si no, no se podía hacer la lacería. Y por último estaba el tendero, que era el que tenía una tienda, como su nombre indica, y bueno, se dedicaba más que nada pues, a puertas, ventanas y mobiliario, ¿no? ¿Qué nos ha quedado del oficio? ¿Por qué lo conocemos? Pues porque milagrosamente ha habido algún que otro tratado que ha sobrevivido al tiempo y nos ha permitido ir recuperando los saberes del oficio, ¿no? El más importante es Diego López de Arenas, que es un carpintero que, bueno, pues le dio por escribir un tratado y cierto es que sus dotes de expresión no eran muy buenas y muchas veces ese tratado no se entendía, ¿no? O sea, se hicieron muchas ediciones y mucha gente lo tenía, pero la verdad que costaba mucho comprenderlo, sobre todo por la pobreza de sus dibujos. Porque él en realidad sí hizo un manuscrito que tenía mucho dibujo, pero ese manuscrito no pudo pasar a imprenta por un tema de presupuesto, ¿no? No se podía pagar todas las planchas que se necesitaban para pasar esos dibujos al tratado y se quedó con dibujos muy pobres, ¿no? Que no ayudaban en nada, bueno, ayudaban muy poco a comprenderlo. Afortunadamente, muchos estudiosos, entre ellos Enrique Noire, lograron, gracias al tratado y al manuscrito, ir descifrando todo, ¿no? Y gracias a ellos, pues hoy en día comprendemos la carpintería muy bien. Luego está Fray Andrés de San Miguel, que fue un hombre que emigró a Nuevo México, que era un monje franciscano, quiero recordar, que tuvo que ver con la desecación de la laguna de México, desde donde está hoy el DF. Y bueno, aquí ya se nota que este hombre ya dibujaba mejor y además era una mentalidad ya más renacentista, más de arquitecto. O sea, Diego López de Arenas era un carpintero que daba recetas para carpinteros, mientras que Fray Andrés ya es alguien que tiene una vocación más humanista, más de explicar las cosas, de que cualquiera, entre comillas, las entienda y de darlo a entender mediante un lenguaje gráfico mucho más comprensible, ¿no? Entonces es un tratado también muy importante. Y luego, bueno, pues simplemente por comparación con otros países, por ejemplo, en Francia y Alemania, veis que también hubo tratados de la época que incidían en la carpintería, pero era otro tipo de carpintería que no tenía nada que ver, ¿no?
Sin embargo, el desarrollo gráfico da un poco de envidia, ¿no? Porque el nivel es muy superior. Puede que debido al hecho de que la imprenta se inventó por allí y era mucho más asequible pasar los gráficos a impresión, pero bueno, en cualquier caso, pues veis, para comparar un poco el nivel que había de grafismo. Luego, armaduras de madera. O sea, lo que nos interesa de verdad de nuestro oficio es cómo se hacían las armaduras y qué tipos había. Es decir, desde lo más elemental, que es un alfarje, que simplemente es un forjado de piso que va de lado a lado y que sirve para provocar un suelo que uno pueda pisar, hasta el artesonado. Por cierto, llamo la atención sobre el término artesonado, que es simplemente un alfarje en el que hay casetones, porque hoy en día se llama artesonado a cualquier cosa. En origen solamente es esto, ¿vale? Hay artesones, con lo cual el forjado se llama artesonado. El artesonado se podía complicar todo lo que se quisiera hasta conseguir cosas que parecieran lo que no son. Es decir, esto es un artesonado puramente decorativo que parece que tiene unas vigas enormes en los dos sentidos y realmente solo los tienen uno, pero hay mucha decoración y hay un gusto por dar a entender ese orden gigante de casetones, ¿no? Y luego lo que verdaderamente da el desarrollo fundamental a la carpintería de armar son las armaduras de cubierta, ¿no? Las que provocan los faldones inclinados para, para, para crear una techumbre, ¿no? Entonces, bueno, se empezaron con cosas tan elementales como el par y cumbrera, simplemente del que se colgaban los pares de arriba. Luego cerchas, que pueden ser de tijera, o la cercha latina y española, que ya hemos visto. Pero lo que más predicamento tuvo fueron las armaduras de pares. Se llama pares por algo. O sea, hay una madera no oblicua en un sentido y otra madera no oblicua en otro sentido que se enfrentan. Se enfrentan por pares. Con lo cual, al no apoyar sobre nada en su vértice superior, se empujan la una a la otra. Entonces, ¿qué sucede? Que surgen empujes en la base. En la base de esos pares va a haber un empuje, no solo en vertical hacia abajo, sino en horizontal hacia afuera. O sea, esos pares van a intentar bajar y empujar los muros hacia afuera. Con lo cual va a tener que haber tirantes en la base que impidan ese desplazamiento hacia afuera, ¿no? Entonces, eso es una de las primeras cosas que hay que entender a la hora de hacer una armadura de pares. Saber que hay unos empujes que hay que contrarrestar. Cuando la par hilera crece y ya supera la barrera de los 6-7 metros, empieza a haber un efecto secundario que es la flexión de los pares. Es decir, esos pares ya son muy largos y empiezan a doblarse hacia adentro por el peso de la cubierta y por también la nieve y el viento, ¿no? Con lo cual surge una pieza nueva que es el nudillo. El nudillo es lo que permite reforzar esos pares uno contra otro, de manera que esa flexión se anule, ¿no? En la medida de lo posible, claro. Siempre hay el viento capaz de destrozarte una cubierta, pero bueno, dentro de lo posible, estas estructuras sobrevivían muy bien a todo tipo de esfuerzos, ¿no? Y este es el origen de la cubierta, de la armadura de par y nudillo, ¿vale? Es la que más va a definir la carpintería de armar española, la armadura de par y nudillo. Porque este nudillo, este tramo horizontal que hay aquí, es el que va a generar un plano que se llama almizate. Almizate significa bandeja, creo recordar. Y es el que permite que al principio haya una ornamentación que sea muy visible, ¿no? Porque tú entras en una estancia y ves que encima hay un plano horizontal sobre ti y es lo primero que uno va a tender a ornamentar para ir, digamos, dándole una cierta prestancia a este tipo de carpintería, ¿no? Entonces, en origen, las armaduras de par y nudillo pues eran tan sencillas como esta, se denomina armadura llana cuando no tiene ningún tipo de ornamentación. Pero más adelante es cuando va a empezar a surgir todo el tema de la lacería, porque se presta mucho a todo esto, ¿no? ¿Qué pasa con la armadura del par y nudillo? Pues que se va complicando la cosa, es decir, a medida que la arquitectura se desarrolla, que los espacios van siendo más amplios y que se requiere una mayor técnica, pues la armadura va a ir adaptándose a ello. Es decir, al principio solo había armaduras a dos aguas, un agua para un lado y otra para el otro, pero luego ya surge el tercer agua, que es, digamos, un faldón testero, donde acaba la cubierta por un lado y por el otro, con lo cual ya surge un tipo nuevo de pieza, que es la lima,
Y ya hay un encuentro aquí que hay que ir resolviendo, ¿no? Se encuentran los 3 faldones aquí. Posteriormente surge la prefabricación, es decir, se descubre que gracias a los cartagones logran montar estas armaduras en el suelo. No hay que hacerlas sobre un andamio, sino que se hacen sobre el suelo y luego se izan, se suben arriba, ¿no? Entonces aquí surge una pieza nueva que es la lima doble. Si las veis aquí, antes había solo una lima que hay que hacer in situ, pero es que ahora hay dos. ¿Por qué? Porque estos dos faldones se han hecho en el suelo de manera independiente y luego se han subido y encajan a la perfección. ¿Por qué? Porque se sabe qué cartabón hay que usar para hacerlo, ¿vale? Y luego ya como digamos, desarrollo final ya surgen las 8 abadas, 16 abadas y un montón de tipo de armaduras que van, digamos, cada vez generando más planos, ¿no? O sea, más planos para ir como esferizando el espacio, ¿no? Y bueno, pues todo esto tiene relación también con los cartabones y con la propia lacería que se irá adaptando a este tipo de armaduras. Aquí veis una armadura de par y nudillo con limas bordón. Y aquí veis una armadura de par y nudillo con limas dobles. ¿Veis? La diferencia es fundamental porque la de lima bordón hay que hacerla in situ porque tienes que replantear la posición de cada pieza en su lugar y cortar la medida para que encaje con la lima bordón, mientras que la lima doble no. La lima doble, como tú ya tienes tus cartabones que te van a permitir hacer esto en el suelo, luego lo vas a izar y va a encajar a la perfección, ¿vale? Es una diferencia muy grande y que permite el desarrollo de la lacería. Cartabones de armadura. Esto es fundamental para entender la carpintería. Los cartabones de armadura eran la herramienta que servía para trazar y cortar los diferentes tipos de corte y de encuentro que hay entre las diferentes piezas de madera, ¿vale? Entonces, había 3 tipos de cartabones de armadura distintos. Se les llama de armadura a todos, pero luego hay otro que a su vez se vuelve a llamar de armadura. Es como una redundancia, pero bueno. Y estos conviene aprendérselos porque son fundamentales. Están el de armadura, que es el que da la inclinación de la propia cubierta. Luego el albanécar, que es el que te permite fabricar los faldones en el suelo porque te va a dar la inclinación del encuentro entre los pares y las limas. Y luego el cod de limas, que es el que te va a permitir dar los cortes necesarios a la propia lima para que encaje en la armadura, ¿no? Entonces, estos 3 cartabones, lo bueno que tienen es que conociendo uno, ya conoces los 3, porque son unívocos. Es decir, si tú tienes la misma pendiente, tanto en un faldón como en otro, el triángulo de base que vas a tener es un triángulo rectángulo y luego solo tienes que conocer uno de estos dos para tener los otros 3, ¿vale? Entonces es un tetraedro que simplemente hay que abatir para conocer los otros 2 triángulos teniendo el primero de ellos, ¿no? Y bueno, hay varios métodos para hacer esto, pero simplemente a nivel conceptual lo que me interesa es que entendáis que teniendo uno se tienen los otros 2 y ya no hay que comerse la cabeza con más cosas, ¿no? Y ya teniendo los 3 eres capaz de hacer una armadura de par y nudillo perfectamente solo con esos 3 cartagones. Posteriormente, cuando se desarrolla la lacería, estos cartagones van cogiendo nombre. Entonces, cuando te permiten hacer diferentes tipos de rueda, cada uno coge el nombre de la rueda que permite hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues está el cartabón de 4, el de 5, el de 6, que lo que viene a decir es cuántas veces cabe ese cartabón dentro de un semicírculo, ¿no? Era una regla muy simple. Si tú estás hablando de un cartabón de 5, significa que su cola, que es el ángulo más pequeño, cabe 5 veces dentro del semicírculo. Si es de 7, 7 veces. Si es de 9, 9 veces, así. Esta herramienta era exactamente la misma que el cartabón que se usaba antes, es decir, es una herramienta específica para una serie de cortes, pero es que en el resto de Europa también se usa una herramienta muy parecida que era el cartabón normal, que era reglado, ¿no? Era una escuadra que tenía una serie de hendiduras que te permitían medir qué inclinación querías darle toda la cubierta y establecer la línea oblicua, ¿no? Entonces, este tipo de escuadra ha sobrevivido al paso del tiempo y de hecho ahora se usa en Inglaterra y en Estados Unidos, se sigue usando. De hecho, es la escuadra Stanley, es muy famosa. Puede que haya otras marcas también.
y el uso es idéntico al del cartabón español. Es idéntico, solamente que el cartabón español se hace exclusivo para una armadura, mientras que la escuadra de tipo Stanley se puede usar para cualquier armadura porque es una regla en realidad. Y lo que se hace es medir qué ángulo de cubierta quieres dar para establecer el pitch o la elevación que quieres darle a esa cubierta, ¿no? Y gracias a la regla de cálculo que tiene la escuadra, puedes luego usarla como albanécar o como cos de limas. Es decir, no fabricas uno como se hacía aquí, sino que la regla de cálculo te da las cuentas que hay que hacer para usarlo como albanécar o como cos de limas, ¿no? Es una prueba de que hay una relación constructiva entre los cartabones que se usaban aquí y lo que ha seguido habiendo en Europa, ¿no? Técnicas constructivas de las armaduras de par y nudillo. Pues bueno, ya existía un método de montaje que se fue, digamos, generando a lo largo del tiempo y cada vez enriqueciéndose más, y se basaba en el hecho de que, bueno, las armaduras tenían que estar colocadas sobre los muros del edificio en cuestión y tenían que soportar esos empujes que hemos dicho, ¿no? Con lo cual tiene que haber un tirante, tiene que haber unos nudillos y todo tenía unas dimensiones que se determinaban, digamos, por la práctica del oficio. No existía el cálculo de estructuras. Entonces, lo que se tenía en cuenta era que para determinada anchura de un edificio convenía un grosor determinado del par, ¿no? Entonces, eran recetas que se pasaban de maestros a aprendices oralmente. De hecho, eran recetas que se mantenían en secreto porque era parte de poder ganarte el pan de tu cada día, ¿no? Porque si, no, si lo publicabas, pues ya todo el mundo sabía hacerlo y perdías tu esencia, ¿no? Entonces, las armaduras muchas veces se empezaban en cuanto ya los muros llegaban hasta arriba y comenzaba el proceso de elaboración de lo que se llamaba el asiento de la armadura, es decir, donde la armadura va a ir asentada, ¿no? Entonces se colocaban con unas traviesas de madera que se llamaban nudillos, pero que no tienen nada que ver con el nudillo de arriba, es otro tipo de nudillo. Y luego estos nudillos servían de soporte a lo que luego va a ser el asiento de la armadura, ¿no? Porque van a quedar embebidos dentro del muro y van a ser como anclajes que permitan que la solera y luego el resto de la armadura queden ancladas a la cabeza del muro, ¿no? Entonces, bueno, una vez que tú tienes ya tu asiento de armadura, que está aquí establecido sobre el muro, ya es cuando empiezas a generar la propia armadura. Es decir, ya empezarías con tu cartabón de armadura, a cortar los pares, a cortar esto, a cortar lo otro y a colocar las piezas en su sitio, ¿no? ¿Cómo se hacía esto? Pues bueno, existía un tipo de modulación. Lo primero que se elegía siempre era el ángulo de cubierta, es decir, el cartabón de armadura. Era una de las cosas más importantes. Normalmente se elegía el cartabón de 5 porque tenía una inclinación óptima de 36 grados, pero eso no quería decir que no se pudiera elegir cualquier otro, ¿no? Entonces lo que se hacía era lo que llamaban ferir la armadura o dividirla en partes. Es decir, el carpintero muchas veces, si no había grandes complicaciones, le bastaba con saber la anchura de la estancia a cubrir para generar el cartabón adecuado que le permitiese modular cada una de las piezas, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginaros que la anchura de esta iglesia pues fueran 20 pies o lo que quiera que fuera, ¿no? Entonces él dividía en 12 esa anchura y a la 12ª parte le establecía el cateto largo del cartabón, ¿no? Entonces lo hacía coincidir y eso le servía como módulo para cortar el par a medida. Es decir, la longitud del par eran 6 hipotenusas de ese cartabón a la que había que restarle el grueso de la hilera, ¿no? Simplemente, pero básicamente eran 6 trazos de cartabón. Para luego dar los cortes, es decir, para generar los empalmes que hacen falta para acoplarlo tanto al nudillo como al estribo, pues basta con ese mismo cartabón. Es decir, ese mismo cartabón colocado de una forma o de otra te permite generar la patilla, te permite generar la garganta, esa que hablamos del Kehlbalkendach, ¿no? La viga de doble garganta, ¿no? Pues esta es la famosa garganta del par. Y luego te permitían dar el corte necesario para la parte alta del par, ¿no? En el nudillo sucedía tanto de lo mismo, o sea, también estaba modulado. Si nos venimos atrás,
veis que al estar dividida en 6, el nudillo, que muchas veces se establecía a 2/3 de la altura del par, pues ya estaba modulado automáticamente. Si lo colocabas ahí, significaba que su longitud iba a ser de 4 trazos de cartabón, con lo cual 1, 2, 3 y 4. Ya está, y no hay más, ¿no? Luego, los cortes que hay que dar tanto a la garganta del par como a los cornezuelos del nudillo también se hacían con el cartabón. Es decir, se sabía un poco qué grosor había que dejar en el par para que el nudillo se anclase, que era normalmente de 1/5 de su grosor, y ya con eso y con los cortes que se daba gracias al cartabón, se hacían todos los rebajos que eran necesarios para que las 2 piezas luego encajaran. Y bueno, ya teniendo los pares y los nudillos, solo era cuestión de empezar a montar la cubierta. No tenía más secreto si era una cubierta a 2 aguas. Si luego ya tenía 3 aguas, pues había que entrar a diseñar las limas, etcétera, etcétera, ¿no? Perdona, que se me va ahora. Luego, una vez elaborados los faldones, o sea, en el caso de que fuesen armaduras normales, que no, llanas, que no tenían nada, podían irse montando par a par, ¿no? Pero si eran armaduras con cierto nivel de desarrollo o que tenían lacería, se hacían los faldones en el suelo y luego se izaban, ¿no? Entonces, se presentaban los faldones en la obra, totalmente montados, y gracias a poleas y otro tipo de ingenios se elevaban y se colocaban en su sitio. Es decir, se colocaban sobre los estribos y se les dejaba caer. Paradójicamente, lo primero que tenía que haber en su sitio era el almizate, porque era lo que permitía que una vez que caían los nudillos sobre él, todo el sistema entrara en carga y se quedara estable en su sitio, ¿no? Entonces, había una especie de andamio que permitía dejar el almizate más o menos en su sitio y luego se colocaba un faldón en un lado y otro en el otro. Se les dejaba caer y automáticamente ya la armadura estaba montada, ¿no? Entonces, bueno, pues esto era un sistema que fue lo que realmente permitió que existiera la lacería, porque una decoración tan compleja como la de lazo no es algo que se pueda hacer en altura ni ejecutar a grosso modo. Tienes que hacerlo con finura y en un sitio controlado donde puedas medir muy bien. Entonces, bueno, pues esto es lo que es el sistema constructivo del par y nudillo. Ahora vamos a entrar más un poco en el tema del lazo y por eso os voy a hablar de Toledo. Toledo es una ciudad que está justo en el centro de España, un poquito por debajo de Madrid, pero que fue la capital del reino visigodo, ¿no? Entonces, mantuvo su importancia incluso cuando llegó al Andaluz, porque era una ciudad muy rica, con mucho movimiento, y parece ser que mantenía una tradición carpintera muy importante, porque de ahí surgieron carpinteros que viajaron por toda España haciendo techumbres. Entonces, bueno, todo el tema de la lacería que fue surgiendo es muy posible que surgiera por el hecho de querer darle un poco de gracia a los almizates. Es decir, cuando se encuentra un faldón con otro y empiezan a surgir peinacitos que te permiten hacer como una cuadrícula, es como muy inmediato querer decorar estos cuadraditos, ¿no? Y bueno, ahí entra en juego lo de la estrella de 8, que es algo que encaja perfectamente con un cuadrado y que te permite empezar a jugar con ornamentaciones basadas en ese cuadrado, ¿no? Si tienes las dimensiones de ese cuadrado, enseguida puedes hacer juegos que te permitan usar la estrella de 8. Y de hecho lo que distingue la carpintería toledana de otras carpinterías de España es el uso casi exclusivo de la estrella de 8. Entonces, depende de cómo coloques esa estrella de 8 dentro de tu trama de lacería, puedes obtener un tipo de trazado u otro. Si la colocas al bies, pues obtienes nudos de este tipo. Si la colocas, digamos, ortogonalmente, pues obtienes nudos girados. Si luego empiezas a jugar con esa estrella de 8 y a generarle puntas cada 45 grados, etcétera, pues vas obteniendo otro tipo de trazados, pero que su esencia es la estrella de 8, es decir, es en lo que se basa casi toda la carpintería de Toledo, ¿no? Y bueno, pues hay muchísimos edificios que están plenamente basados en este tipo de ornamento de lazo, que es, digamos, el lazo más primitivo. O sea, no es que sea muy primitivo, porque ya hay un cierto nivel de decoración, pero
a nivel de diseño es hasta cierto punto sencillo colocar estrellitas de 8 y formar una retícula. Entonces, bueno, pues la sinagoga de tránsito, hay muchos otros tipos de edificios. Y no quiere decir que estén solo en Toledo, también podrían estar en Salamanca o en Segovia, porque los toledanos salían fuera y hacían techumbre fuera de allí, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenéis ejemplos de armaduras con estrellas de 8 puntas, que son simples series de estrellas de 8 puntas, ¿no? Y ya nos acercamos a lo que entendemos por la lacería que a todos nos gusta ver, ¿no? La de ruedas, cuando ya surge la rueda. Aquí sí es verdad que hay que hablar de la influencia islámica, porque de hecho esto empieza en el Imperio Selyúcida, pues allá por los siglos X, XI, etcétera, que hay todo un tipo de ornamentación basada en cintas que se cruzan y que generan tramas de estrellas, ¿no? Pero la variedad de trazados que hay en esa zona de Turquía es infinita. O sea, tú puedes generar infinitos trazados de lazo y siempre va a haber otro al que le hagas una variación y generes otro. Lo que llega aquí llega sobre todo en las artes del yeso. O sea, esto se empezó a hacer en frisos de yeso que luego se recortaban y dejaban estas tramas en las paredes del edificio, ¿no? Y eso fue lo que seguramente los carpinteros de la época quisieron imitar y se empezaron a comer la cabeza y a decir, oye, ¿cómo hacemos esto en un techo? Podría ser bastante curioso, ¿no? Entonces, bueno, pues se empieza a hacer lo que acabamos de ver en Toledo, que es lo más elemental, pero más tarde va surgiendo todo el desarrollo de lo que son las ruedas, ¿no? Las ruedas también parten de la estrella, es decir, tú prolongas la estrella, si es de 8 puntas te genera una estrella de 8 brazos, pero si es de 12 puntas te genera de 12 brazos, etcétera. Es todo un tema, ¿no? Entonces, esas ruedas luego a su vez darán lugar a determinados trazados, porque esas ruedas combinan entre sí. Es decir, una rueda de 8 combina con una de 16, una de 9 combina con una de 12, una de 10 combina con una de 20 y así. Entonces, se genera toda una infinidad de trazados. No, infinidad no, miento. Una serie de trazados concretos que pueden ser llevados a carpintería, pero que en un origen se pretende que formen parte también de la estructura de esa armadura. Entonces se genera todo un sistema muy complejo de llevar toda esa lacería a las piezas de madera gracias a cartabones también. O sea, al igual que tenemos cartabones de armadura, tenemos cartabones de lazo. Entonces también es un juego de cartabones que permite irle dando los cortes necesarios a cada pieza de madera para que finalmente cuando montes todas y las juntes, surja la lacería. O sea, tú vas cortando pieza a pieza y prácticamente no ves nada. Ves esto que hay aquí arriba, que es un par de lazo. Lo veis aquí, ¿no? Con todos los rebajos. Pero cuando ese par de lazo se junta con otros pares y luego se junta con una serie de maderos transversales que va a ir habiendo también con lacería, de peinazos, al final va a surgir la lacería, ¿vale? Por supuesto no va a surgir por arte de magia. Aquí detrás hay una mente pensante que es la que ha diseñado todo esto y es donde está el mérito, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se va complicando hasta donde se quiera. Es decir, se combina la lacería con cubiertas de con cubiertas ochavadas, con cubiertas que luego van a tener un montón de quiebros. O sea, se va a complicar todo lo que se quiera. Y bueno, pues va a llegar un punto que es un pleno apogeo. Es decir, hay armaduras absolutamente espectaculares que impresiona saber que fueron hechas simplemente gracias a dos juegos de cartabones, el de armadura y el de lazo. Entonces, bueno, por un lado están las armaduras que esa lacería la tienen en la propia estructura y por otro están las armaduras que generan una especie de planos de tabla y luego se superponen las cintas a esas tablas. Esto se llamaría armaduras ataugeradas. Tiene como menos mérito el hecho de que sea solo ornamental al hecho de que sea estructural, ¿no? O sea, ver que la propia lacería forma parte de la estructura es algo muy espectacular, ¿no? Y bueno, como apogeo total, ya se llega a lo que es la media naranja, que es lo que os denominé, que era lo que
permitía que alguien alcanzara el grado geométrico, ¿no? La media naranja es llevar todo esto al mundo esférico, que tiene su ciencia también. Es decir, al final, para hacer una media naranja lo que se hacía era dividirla en gajos y entonces cada uno de esos gajos tratarlos como si llevaran la cerilla plana, pero irla curvando en un eje, ¿no? Entonces, como todos los gajos eran semejantes, si habías tenido cuidado en trazar bien las cosas, al montar unos al lado de otros, iba a surgir la lacería y se iba a prolongar todo por detrás porque es el mismo trazado, ¿no? Aquí lo veis plenamente, como en la cúpula esta de aquí, pues la lacería no tiene interrupción ninguna, ¿no? Pero digamos, esto se considera como, digamos, la cúspide de la lacería, o sea, lo más lejos que llegó. Y bueno, finalmente podemos llegar a las causas de desaparición de la carpintería, que, bueno, pues tuvieron que ver prácticamente con el desarrollo propio de la civilización, es decir, el Imperio Español, como bien sabéis, pues se expandió hacia América, por Canarias, Azores, América, y lo que es la carpintería viajó con esa expansión, ¿no? Sin embargo, pues surgieron una serie de temas. Aquí tenéis una armadura en La Palma, en las Islas Canarias, como ya tiene una serie de ornamentos muy especiales propios de las islas. Aquí tenéis Azores, aquí tenéis San Francisco de Quito, ¿no? O sea, hay una lacería que llega intacta a América, pero ya enseguida cuando llega el barroco, llega el neoclasicismo, llega toda una serie de movimientos artísticos sucesivos, la carpintería armar, digamos, va perdiendo su esencia, ¿no? Ya se fijan más en otras cosas, ya el oficio va desapareciendo, porque ya el propio Arenas decía en el siglo XVII que ya parecía que estaba desapareciendo, o sea, imaginaros más adelante. Y ya surgen armaduras como por ejemplo esta, veis que ya pierde, hay unos canes en el tirante que no sirven para nada, hay una lacería en el almizate pero no tiene relación con lo demás, o sea, se va perdiendo como la esencia, ¿no? Y bueno, aquí podéis ver un ejemplo de un almizate de lazo ya del siglo, esto creo que es el XVII, XVIII, muy tardío, ya muy degenerado, ya veis que no hay un control geométrico, hay adaptaciones, hay aprovechamientos, o sea, se ve que ya la cosa está a punto de desaparecer, ¿no? Y finalmente el neoclasicismo ya acaba con todo, ¿no? Porque lo que se busca es la bóveda blanca, perfecta, el mundo del Renacimiento otra vez, y las armaduras dejan de interesar, con lo cual muchas de ellas incluso se tapan, ¿no? A las que sobreviven se tapan y a las otras se las ignora. Entonces, bueno, esta es la clave fundamental de que el oficio va desapareciendo y finalmente se termina ignorando cómo se hace una armadura de este tipo. Con lo cual, volvemos al principio. Llegamos al siglo XVIII y entonces se empieza a investigar y se descubre otra vez la Alhambra y dice, anda, ¿y cómo se ha podido hacer esto? Pues no lo sabían porque todo se había perdido, pero en realidad formaba parte del mundo de la carpintería armar española, ¿no? Así que, bueno, pues he empezado y acabado con la misma diapositiva y por mi parte poco más. Si tenéis alguna pregunta o queréis algún tipo de aclaración o algo por el estilo, aquí soy todo vuestro. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido denso, ¿no? No, espectacular, espectacular. No, Me para alegro. mí ha sido definitivamente una lección, un abrebocas, porque yo sé que esto, resumirlo en este tiempo, pues has hecho Sí, una cuesta, maravilla. cuesta. Sí. Bueno, no sé, abrimos el paso entonces a las preguntas, no sé, de nuestros invitados. Eh, Vale. si las quieren escribir por el chat a través de este punto, les agradezco, o directamente abran, no sé si se puede abrir el micrófono directamente para que las formulen. Pidiendo de Vale, como ellos pronto, quieran. sí. Entonces, Bueno, no puedo. Ah, bueno, si me estás escuchando, porque me dicen que me Sí. detuvieron. Ok. Hola Marcela, sí, sí, te oigo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Encantado. Muy feliz de ver este tipo de conferencias. Eh, no, tiene una cantidad de cosas que a nosotros como arquitectos nos encantan. Claro, Aquí en Tunja, pues como hay tanta influencia española de la colonia, en la catedral hay una capilla que tiene precisamente ese tramado que se cruzan las, ¿cómo es que no sé, como
las estrellas que ya son como 8 puntos. Ajá, ya son Eh, ruedas, ¿no? Sí. espectacular, con hojilla de oro. Es una capilla que donó una familia que era muy pudiente en su momento. Y Ajá, pues la tienen, bueno, en este momento creo que ya está abierta al público, pero en mucho tiempo la tuvieron cerrada, como que la podía ver uno desde lejos, no podía acceder a ese espacio, pero ajá. espectacular, o sea, me quedo sin palabras. Camilo, gracias por este invitado tan Gracias, espectacular. gracias. Además Oye, que uno una ve eso como, pregunta. no ¿Te entendí, o sabes sea, el nombre de esa la capilla para poderla matemática, encontrar? señor. El nombre de la capilla para poderla encontrar en internet, ¿te lo sabes? En la capilla de los Mancipe, que De está los en la, Malsite. los Mancipe, era la familia Mancipe que donó esa capilla, la adosaron como a la catedral principal de Tunja. Genial. Pues Y, muchas gracias, porque yo recordaba un techo ahí en Tunja, pero no sabía su nombre. bueno, ok. ¿Conoce Tunja? No, no, para nada. Solamente he oído hablar de esa techumbre por mi tema de investigación, claro. Sí, sí, sí. Y tenemos fotos de esa capilla. Y, bueno, en la catedral aplican con muchas cosas de las que estás aquí hoy Ajá. exponiendo. Y lo que sí se me dificulta es ese tema como de la geometría, casi que geometría descriptiva, no, casi no, geometría Mm. descriptiva, Es geometría descriptiva. para, para poder hacer no, o sea, es muy complicado. Con Camilo, que Camilo ama este tipo de temas, se trató también, él es aficionado no solo a leer, sino a hacer lo que lee y para poner en práctica. Camilo es un hacedor de este tipo de artes que aprovecho a Camilo y lo felicito, es una cosa muy complicada. A mí me encanta esto, pero para mí es muy difícil, toca digerirlo muy despacio. Bueno, porque es la primera vez que lo ves, pero seguramente que si recibes una serie de clases y tal, lo entiendes enseguida. No es tan complicado como parece. Javier, Marcela es la directora del programa de arquitectura, Ah, ok. mi jefa. Encantado. Y pues no sé, lo que yo decía de pronto al principio, arquitecta Marcela, es ojalá superemos esto rápido porque definitivamente se hace urgente tener este tipo de experiencia en vivo, sobre todo para los Mm. estudiantes. El saber hacer es algo que considero muy importante dentro de la formación del arquitecto. Entonces puede que no se vuelvan restauradores, pero por lo menos van a tener contacto con el material, contacto con la herramienta y, Claro. y es algo que a nosotros como arquitectos nos hace falta. Sí, es lo que hacemos en los cursos prácticos que damos. Es decir, combinamos las charlas de este tipo con ponernos a hacer una maqueta a escala 1:3 o 1:4 con lacería y que la gente vea cómo encajan las cosas y cómo se trazan y la verdad que da muy buenos resultados. Excelente. No sé si alguien más quiera participar, hacer una pregunta. Alexandra está escribiendo en Sí, el chat. estoy leyendo, dice Alexandra Toro, que es la directora del grupo de investigación. Ella escribe que también se podría buscar fotos de la iglesia Santo Domingo con la Capilla del Rosario en Tunja también. Ah, Eh, mira, pues la apunto también. Ujú. no sé quién más tenga alguna pregunta, alguna estudiantes jóvenes. Esto, Yo, sí, ¿nos dices tu arquite- nombre, por favor? arquitecto, buenos días. Mi nombre es Iván Becerra, soy estudiante de octavo semestre de la carrera de arquitectura. Pues la verdad es el tema de la carpintería es un tema muy interesante en sí por lo que es uno de los primeros materiales que se manejaron para la construcción en general. Mi pregunta es si, digamos, este tipo de arquitectura mudéjar, de este tipo de arquitectura de ensamble, digamos, yo he visto digamos, otro tipo, en otra parte del mundo que se utiliza este tipo de arquitectura en madera, de ensamblar diferentes objetos de manera que prácticamente vuelven autoportantes a través de conexiones, que es la arquitectura en madera china. De pronto, Claro, la china y la japonesa, sí. Mm. sí, son arquitectos, digamos, son diseños muy complejos que realmente son milimétricos de Sí. conexiones muy exactas. Y mi pregunta es, si, digamos, esta arquitectura es española de este tipo, ¿tiene alguna ascendencia de este tipo de arquitectura oriental?
No, en realidad parten de conceptos muy distintos. Es decir, la arquitectura japonesa, bueno, yo hablo de Japón porque es lo que más conozco de carpintería, tiene mucho que ver con la necesidad imperiosa de construir bien debido a los tifones y a los terremotos. Es decir, son construcciones que están muy expuestas tanto a una cosa como a otra, y entonces el hecho de que sean ensambles muy exactos les permiten cierta movilidad, ¿no? Les hace falta cierta movilidad para resistir de ese tipo de esfuerzos y no están tan centrados en un tema de obedecer a una geometría como la del lazo. Es decir, ellos lo que buscan es una estructura bella y resistente y además con un aporte de madera enorme, porque ellos allí tienen unos bosques gigantescos también, o los tenían, no sé si siguen teniendo, pero relación histórica entre ambas tipos de carpintería que a mí no me consta. Sé que en la época del Imperio hubo contacto, o sea, hubo carpinteros españoles que fueron por allí y tal, pero sobre todo por el tema de las órdenes religiosas. Pero creo que en cuanto a influencia mutua cultural de carpintería no hubo relación. Pero es muy interesante la carpintería japonesa, ¿eh? Os recomiendo que también la veáis porque es algo asombroso. No es que sea milimétrica, es que es de décimas de milímetro. O sea, la exactitud es total. Es increíble. Sí, existe por ahí un video muy interesante en donde muestran cómo lo que ellos denominan los breakers o los brackets de las Ajá. esquinas anulan todas las fuerzas del sismo y Ah, pues seguro. son Sí, sí, elementos sí. que se van sobreponiendo y van encajando hasta formar todo Sí, como ese capitel del sí, son entramado. capiteles que van ensanchando, cada vez cogiendo más piezas hasta que Exacto. llega un punto que abarcan todo. Sí, sí, es tremendo. Sí. Doy la palabra a la arquitecta Pilar Torres. Adelante, Pilar. Buenos días, muchísimas gracias por tan excelente exposición. Muchas Como decía la gracias. arquitecta Marcela, pues aquí en Tunja, en Boyacá particularmente, pues tenemos en muchas de las construcciones esta influencia mudéjar. Pues yo Ujú. creo que la persistencia de este tipo de cubiertas en el país, en Colombia, en cierto modo, pues sorprende si se observa, pues, cómo esta influencia, que estas provincias hispanoamericanas, pues digamos hacia el siglo XVI y XVII, pues fue muy usual este tipo de elementos, pero te Mm. quería preguntar, ¿conoces de pronto hasta cuándo se dio esta influencia en Colombia? Y si solo hay presencia de estas lacerías en iglesias o también en casas o en viviendas. Muchísimas gracias. Nada. Bueno, a mí por lo que yo he estudiado, la influencia fue la propia, pues, del imperio que se expandió por allí, ¿no? O sea, una vez llegado todo el tema de la conquista y de que se mandaron carpinteros y todo eso, luego ya se transformó en un tema local. O sea, ya la propia población asimiló el arte de la carpintería y ya se elaboraba allí. No había que mandar nada desde aquí, ¿no? Fue algo que prendió allí y había oficiales muy, muy buenos. La degeneración del oficio fue en paralelo a la de aquí, es decir, se fue perdiendo el interés y luego llegaron los movimientos del barroco y del neoclasicismo y al final, pues bueno, fue todo desapareciendo de una manera gradual. Y la pregunta que hace si es solo en iglesias, no, también era habitual en casas palaciegas y casas nobles, es decir, eh, al contrario de lo que se suele decir, la carpintería no era algo barato, aunque la madera es algo relativamente barato, la carpintería de lazo es algo caro, o sea, es algo que lleva mucho tiempo hacer. Luego hay que decorarla, luego hay que montarla, o sea, son cosas que valían mucho dinero. Y solo la iglesia, las órdenes religiosas y los nobles tenían dinero para permitirse algo así. Entonces, lo puedes encontrar básicamente en palacios, casas nobles, monasterios, iglesias. Aquí igual, ¿eh? O sea, lo mismo que aquí. Muchas gracias. Nada. Hola, Creo que está pidiendo la palabra el arquitecto Luis Javier Niño. Camilo, hola, ¿no se ¿cómo pueden estás, Arqui? encender las cámaras? O sea, está bloqueado cuando Están bloqueadas las cámaras, sí. Ah,
Bueno, ahí Hola, sí no sé cómo arquitecto. Hola, hola, ¿qué hacerlo. tal? No te preocupes, no te preocupes. Hola, arquitecto Javier, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien. Nada, la investigación es increíble. Desde la parte de geometrización Gracias. es impresionante, porque digamos que encontrar respuestas de cómo comienzan las cosas, ¿no? Entonces, yo soy tallerista de la Universidad de Boyacá. Entonces, Ujú, digamos que estoy con los chicos de segundo, ahorita con los de sexto, pero digamos que en segundo siempre fue como muy fuerte y entender los procesos de conceptualización. Y cuando veo estos claro, gráficos geométricos y digo, venga, todo tiene un proceso y un paso a paso de cómo se hacen. Y es como lo que yo los guiaba a ellos, ¿cierto? Cuando explicaban y hacían sus composiciones, cómo generan un paso a paso de las cosas y claro. que todo tiene un significado y una identidad sobre algo, ¿no? Es impresionante, la verdad. O Gracias, sea, gracias. es bastante complejo, Desde luego no he sido yo complejo. solo, yo me he basado en investigadores que me han precedido y bueno, pues por lo menos he dado un pequeño paso más, pero la verdad que es un trabajo de generaciones de gente intentando romperse la cabeza ahí para comprender cómo surgió esto, ¿no? O sea, Sí, claro, es algo pero, complicado. pero digamos que sí me gustó mucho ver la parte gráfica porque lo Ujú. explicas no con una imagen como resultado, sino desde el proceso. Y, el, Sí, y, sí, el, y, sí, los, y los procesos son casi a partir de fundamentos que muchos desconocemos a veces y hacemos cosas al azar. claro. Y por eso tal vez esa arquitectura que vemos tan, digamos que como la muestra es que ya no se hace o la gente no va tan lejos y que ha ido desapareciendo de alguna manera. Sí, eh, no, lamentablemente. qué bonito encontrar respuestas sobre eso. Era como eso, como apuntarle al tema de Genial. conceptualización. Entonces creo que queda muy claro a pesar del tiempo. Entonces no sé cómo lo haces, pero logré entenderlo, lo que Hombre, pues alcanzaste a mira, me explicar. alegro. Claro, Porque a muchas veces me gracias. preocupa el hecho de ir tan deprisa que nadie entienda nada. Digo, uy, a ver si he corrido tanto que al final la gente no se ha enterado de nada. No, 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 muy claro y muchas gracias, arquitecto Javier. Muchas gracias a ti. Bueno, me comentan que ya para los próximos participantes pueden encender sus cámaras. Arquitecto Javier Niño. Ahora sí Ah, vale. Ahora sí. me veo. Vale, mucho gusto. Bueno, dice Pilar Torres que si hay alguna Ah, bibliografía, que si nos puede sí, recomendar sí. alguna Yo, bibliografía. yo también veo el chat, no te preocupes. Ok, Pues sí, lo fundamental para empezar a enterarse de estos temas son los libros de Enrique Noire. O sea, Enrique Noire es como el padre de todos nosotros, ¿no? Los que nos dedicamos a investigar la carpintería de armar, nos hemos basado en sus libros para empezar y luego ya cuando quieres completar tu investigación hacia algo muy concreto, pues ya tú mismo encuentras qué es lo que necesitas, ¿no? Pero para empezar, los libros de Enrique Noire, que son La carpintería de armar española, después Breve tratado de la carpintería de lo blanco y la lectura dibujada de la carpintería de armar. Entonces, bueno, lo que pasa es que puede que os encontréis ediciones agotadas, entonces habría que recurrir a bibliotecas públicas o cosas así, porque a veces no es fácil encontrarlo. Pero me consta que se están intentando reeditar. De hecho, he estado con Enrique esta mañana y están intentando reeditar el breve tratado de la carpintería de lo blanco. Entonces, bueno, pues si no tenéis mucha prisa podéis esperar a que lo editen. Y si no, pues buscarlo. no, el breve tratado de la carpintería de lo blanco se consigue aquí en Colombia. Ese es pues, el libro que yo conseguí y Ah, con el sí, cual pues empecé a mira, genial. estudiar. Los otros dos libros, si no, entonces voy a empezar la pesquisa inmediatamente para ir Genial. profundizando en el tema. Sería muy Bueno, interesante. tenéis en mi blog, que no sé si lo conocéis, se llama Albanecar, Sí, sí. hay un apartado que tenéis bibliografía y digamos que lo más básico viene todo ahí. Si queréis que os ponga un enlace, a ver, espera un momento. Por favor. Porque yo mismo me olvido de las cosas, o sea, es tanto lo que hay por ahí que, mira, aquí lo tenéis. Vale, pues lo pongo aquí, control C, control V. Pues si entráis ahí, digamos, veis un poco el resumen de lo que son las fuentes que se pueden manejar a la hora de investigar la carpintería, ¿no? Están
los tratados antiguos y manuscritos, investigaciones sobre los tratados, etcétera, etcétera. Entonces, lo tenéis todo un poco ahí. Y luego textos actuales y tesis doctorales que se pueden descargar online. Puede que haya algún enlace que no está actualizado. Entonces, bueno, si lo encontráis me lo podéis decir y yo me encargo de actualizarlo, pero en principio cuando yo hice eso, pues todo funcionaba. Perfecto. No sé quién más, qué otro tiene preguntas. Pilar, ¿tienes la mano levantada? No, ya respondieron mis preguntas. Muchas gracias, Javier. Vale. No sé, ¿qué otras dudas, preguntas, Tengo comentarios? otra duda. Qué pena. Siga, Iván, sigue. No, pues es que pues aquí mirando hacia el repaso, yo tomé pantallazos de casi toda la presentación para repetirla después, pues digamos me di cuenta que la mayor parte de las estructuras de techajes digamos, se asientan sobre unos muros supremamente gruesos, supremamente anchos. Digamos lo que mencionaba nuestro arquitecto Javier, pues de que este tipo de arquitectura no se utiliza. Y yo no sé, podría ser, digamos, por el peso tan excesivo que manejan estas estructuras y la carga tan grande que deben tener los muros para poder soportarlos. Incluso deben poseer unos, se me va el nombre, eh, una- Tirantes. unos tirantes para poder soportar estas cargas que vemos en las construcciones actuales. Esto es inviable tanto por el costo como por, digamos, los espacios, porque, digamos, hay, digamos, no se puede hacer en cualquier parte, toca, digamos, una zona muy abierta, que haya mucho espacio. Digamos, no sé si habría otra forma de manejar este tipo de estructuras de una manera, digamos, más simplista, pero igualmente que se mantenga la esencia de este tipo de arquitectura. Bueno, respecto al peso, ahí te lo desmiento un poco. En realidad, aunque tú veas una armadura de madera muy espectacular y que parezca enorme, la densidad de la madera es 0,5, es decir, es la mitad que el agua y es la quinta parte que el hormigón. O sea que en realidad es un material muy, muy, muy ligero. Lo que pasa es, el único problema que tiene es el que os comenté de los empujes, es decir, los pares tienden a empujar hacia afuera y hace falta, digamos, un atirantado que requiere de maderas largas y con una escuadrilla suficiente. Pero en cuanto al peso, sí que no le veo que sea un problema. Ahora, sí es verdad que puede que para su desaparición influyera el precio. Cuando se trataba de hacer la acería, sí era algo caro y precisamente, bueno, como sabéis históricamente, pues el imperio entró en crisis a partir del 17 y ya fue de cabeza sin frenos, ¿no? Entonces, la pobreza ya cundió, no había dinero para hacer grandes armaduras ni grandes ornamentos y posiblemente fuese uno de los temas que también incidió en que se intentara cubrir todo con bóveda de yeso, ¿no? Porque era algo muy barato, es decir, hacer una bóveda encamonada a base de tablitas que se superponen y que luego se llena todo de cañizo y se cubre de yeso, es mucho más barato que tener que trabajarse una armadura de lazo bien ornamentada, policromada y tal, y posiblemente fuese uno de los factores, sí. Eso sí es verdad que pudiera haber sido. Y digamos, habría, o sea, yo sé que o sea, sé el trabajo que conlleva, porque en sí esto no para nada se ve fácil, en sí los propios cortes, no cualquiera los puede hacer, por más que sea carpintero de años, tiene que tener un estudio especial para realizar ese tipo de trabajos. Pero digamos, digamos, usted que trabaja mucho este tipo de arquitectura, digamos, hacia, digamos, hacia qué sectores podría, digamos, ser influenciada este tipo de arquitectura para que la empiecen a usar. Digamos, qué sectores usted recomendaría que se utilizara este tipo de maderas para que no queden en el olvido. Pero ¿a qué te refieres con sectores? Porque eso es algo que no entiendo bien. Digamos, Sectores de la construcción. sí, digamos, a qué sector, sí, a qué sectores constructivos, como, no sé, iglesias, ya sea hospitales, colegios. O sea, ¿te refieres qué tipo de edificios podrían hacerse con este tipo de carpintería para que no se perdiera? Sí, exactamente. Vale. Hombre, la verdad que cierto es que la lacería es algo que te puede gustar o no. Siempre tiene ese sabor a lo antiguo,
esa reminiscencia al Andaluz y todo esto, y entonces ya va en gustos. Pero la carpintería de armar tal cual, sin necesidad de una ornamentación excesiva, se puede aplicar en cualquier tipo de edificio. Nosotros, por ejemplo, en Lo Blanco, que es el estudio que tenemos Enrique, Elena y yo, hacemos techumbres sobre todo para viviendas. O sea, pues hay personas que quieren un salón que tenga un cierto aire y pues requieren de nuestros servicios para que les diseñemos una techumbre de madera sin grandes decoraciones ni nada, pero de madera y con pares y tal. Y la verdad que constructivamente no sale más caro que hacerlo de hormigón y luego con teja de cerámica y tal. O sea, es algo bastante semejante del precio. Luego, si ya te metes con lacería, dorado y tal, que también nos lo han pedido alguna vez, eso ya se encarece muchísimo, eso está claro. O sea, ahí hay un trabajo que hay que pagar y que no es apto ni para cualquier cliente ni para cualquier tipo de edificio, claro, porque ¿para qué quieres algo así, por ejemplo, en un colegio o algo así, no? Pero en cuanto a techumbres, son aplicables en cualquier parte, porque además ya con los aislantes que hay ecológicos y tal, y las láminas impermeables que dejan transpirar, se logran cubiertas muy ligeras, o sea, las puedes aplicar en cualquier parte y quedan muy bien, o sea, son una preciosidad. Entonces, bueno, pues aplicar pues, en cualquier tipo de edificio público o privado que requiera de una techumbre vista. Vale, y digamos, ¿qué tipo de maderas? Que digamos, no sé muy bien, no sé que no todas Ah, las maderas funcionan para hacer este tipo de trabajos. ¿Qué tipo de maderas? lo que más se suele usar sigue siendo la conífera, porque la conífera es un tipo de árbol que crece muy vertical, ¿no? Entonces tiene las fibras muy paralelas entre sí y es óptimo para usar como elemento estructural. No tiene nudos, o sea, sí los tiene, pero muy pocos en comparación con las frondosas, ¿no? Entonces, todo tipo de pinos, sobre todo el pino. Aquí, por ejemplo, en España, el pino. No conozco mucho la vegetación de Colombia. Supongo que allá habrá también tipos de árbol cuyo crecimiento sea relativamente rápido y un precio no muy elevado. Allá me pillas, porque la vegetación colombiana no la conozco. Aquí se utilizaba mucho lo que fue el eucalipto. De hecho, fue una de las Ajá. especies que se trajeron importadas con la colonia y algunas Pues buena coníferas madera también. también. Sí, señor. Sí. Sí, Eh, esa, a pesar de ser una frondosa, también es un árbol muy elevado y que crece muy, muy vertical. Sí. hay una cuestión y es, digamos, en cuanto a lo que de pronto te has enfrentado a nivel de restauración y de pronto de mantenimiento de estas cubiertas, ¿cómo ha sido el proceso o cómo se hace el proceso, por ejemplo, del reemplazo de una pieza o el mantenimiento de estos elementos? Pues en realidad depende de su colocación. La mayor parte de las veces se soluciona con un andamiaje en el cual apoyas los elementos que consideres necesarios que van a estar sobrecargados cuando quites la pieza que tú quieres sustituir y la sustituyes sin más. Si es verdad que a veces es complicado porque, por ejemplo, si tú quieres sustituir un par, muchas veces vas a tener que quitar el entablado de detrás o vas a tener que destejar o vas a tener que apear la estructura para quitar. Pero muchas veces lo que sucede es que la techumbre está afectada en general, ¿no? O sea, normalmente no hay un solo elemento afectado, hay muchos. Entonces se recurre al andamiaje, dependiendo de cuándo lo hagas y de las condiciones. A veces hay que cubrir la cubierta por encima con algún tipo de estructura metálica muy ligera, pero si lo logras hacer en verano, pues es simplemente andamiaje y sustitución de lo que haya que sustituir. Cuanto menos, mejor. O sea, si por ejemplo tú tienes un elemento que está podrido en un extremo, lo que tendemos a hacer es una prótesis. Es decir, cortamos otro elemento del mismo tamaño y lo ensamblamos al anterior mediante encolado, porque hoy en día las colas son muy buenas, o sea, resisten muchísimo. Y la verdad que luego se le da un entonado a la madera nueva y ya está. No hay por qué, o sea, aunque los criterios de restauración te dicen que hay que distinguir lo nuevo de lo viejo,
sí que dejamos alguna indicación de que es algún elemento nuevo, pero que tampoco salte a la vista. Es decir, a ojos de un experto, basta con que veas que eso tiene un lasur diferente o que tiene algún aspecto distinto para saber que es una adición. No hay por qué pintarlo de otro color o dejarlo en crudo, porque entonces queda horrible, ¿no? O sea, por la experiencia que ya hemos tenido, sabemos que distinguir algo demasiado queda mal, pervierte la obra de arte, ¿verdad? Eso sin decir, claro, eso y precisamente para no caer tampoco en lo que sería o lo denominaríamos un falso histórico, ¿no? Claro, Del claro. elemento. De hecho, bueno, puedes grabar la fecha o simplemente a ojos de un experto, a mí me basta ver una madera para ver si es nueva o no, porque muchas veces las propias máquinas que van dándole la escuadrilla a la madera dejan unas marcas determinadas. Te basta verlas para saber que eso es nuevo. O sea que tampoco tiene que ser algo que salte a la vista, ¿no? Que digas, ay, soy nuevo. Excelente. Aquí Arquitecto, Javier, ay, qué pena, Arqui. sigue, sigue. Veía nosotros la casa que construimos acá con mis papás, todas las cubiertas se hicieron en madera. Ajá, Ese fue un diseño que hicimos con un compañero mío de la universidad, el arquitecto Ricardo Mojica. ajá. Al ver todas estas especificaciones y la parte técnica, yo estoy como que estoy equivocado, o sea, cometí un montón de errores en muchas cosas. O sea, traté Bueno, de modular el espacio, pues digamos que las cubiertas de la vivienda tienen un montón de situaciones, no sé si las veas. sí, sí, la veo, En- sí. estaba analizándolo mientras hablábamos, porque sí, mi casa, digamos que tiene muchas situaciones de cubierta, no sé si la veas, Ajá. entra luz Bueno, tiene buena y, pinta, ¿eh? y por ahí, pero hay, digamos que en el cruce de elementos, hay unas cositas que, que están es como improvisadas, porque no Ajá, coincidían o sí, digamos que se intentó hacer lo más juicioso posible, pero en algunos casos improvisamos construyendo, o sea que no se hizo desde el plano, o sea, desde el plano ya hubo algunos errores ya, y ver, digamos que ver los procesos de cómo se manejaban con las escuadras en sí, para que sea tan exacto y casi milimétrico en el cruce de cada elemento, claro. me dan ganas de De seguir repetirlo, trabajando. ¿no? Así, como Que no se que, nos vaya a caer la cubierta, ¿no? que no se nos caiga así. Bien, no, chévere, aquí Javier, eres como ese. Bueno, pero el caso es que también los arquitectos o los carpinteros antiguos se encontraban con situaciones imprevisibles. O sea, yo en muchas armaduras que he visto lo que llamamos trucos o, por llamarlo de alguna manera, o chapuzas, ¿no? Sí, Que son lo que no les queda otro remedio que hacer para sortear una situación. Pero lo hacían con tal maestría a veces que no se nota, ¿no? O sea, ahí está la maestría de verdad, en tener que solucionar algo y hacerlo de manera que parece que no hay chapuza, sino que está bien hecho. Entonces, bueno, pues oye, claro, tiene su mérito también. claro, vale. Gracias, Arqui. Nada, igualmente. Bueno, eh, no sé si alguien más tenga alguna eh, aporte, apunte, pregunta, duda, sino para despedirnos ya. Me da también pena con Javier, pues ya allí es un poco más tarde. No pasa Entonces, nada. no sé si alguien quiera de pronto hacer alguna pregunta más, aprovechando, pues obviamente yo quisiera hacerlas todas. Quisiera que me solucionaras las dudas después de haber leído el libro, pero pues no es el momento. Bueno, ya os digo que a cualquiera que tenga dudas o algo así que quiera plantear a través de correo electrónico puede hacerlo. Os lo puse aquí, es correo@albanecar.es. Ya, ¿Vale? muchísimas gracias. Entonces, bueno, y también estoy en Facebook, o sea que ahí me podéis encontrar fácilmente. Yo lo encontré por LinkedIn Y, realmente. bueno, por LinkedIn, sí. Sí, al final las redes todas se interconectan entre ellas, o sea que la que más manejo es Facebook, pero vamos, que el correo es inmediato. Si me escribís, enseguida os puedo leer y contestar. Pues bueno, Javier, de verdad, encantadísimo de haberte tenido esta Y, oportunidad. De verdad, me quedo sin palabras, me quedo corto de palabras. Muchísimas gracias por el tiempo, por todo este conocimiento compartido con nosotros.
y más adelante espero poder establecer de pronto un contacto más cercano contigo para poder de pronto mirar también posibilidades aprovechando los programas de internacionalización de la universidad, de que de pronto estudiantes que estén interesados puedan de pronto hacer un intercambio o una ida allá para, Vale, para complementar su conocimiento y su formación. perfecto. Pues nada, encantado yo también de haberte conocido, de haberos dado la clase y de compartir mis conocimientos, que es lo que a mí me gusta en realidad. O sea que muchas Vale. gracias por la oportunidad. No, Javier, a ti de verdad por aceptar nuestra invitación de un completo desconocido. Y pues nada, seguiremos en contacto para lo que de pronto te había comentado del artículo en común. Entonces Ah, seguimos vale, de adelante. acuerdo. Sí, ya te dije que a finales de octubre por ahí ya podemos entrar en contacto para empezar. Perfecto, perfecto. Te Muy molestaré bien, entonces. de acuerdo. Pues nada, un saludo a todos, encantado de haberos visto y hasta pronto. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Feliz noche. Igualmente, chao. Hasta Gracias. luego, Muchas arquitecto. gracias. Gracias, gracias. Y a todos, muchísimas gracias por su participación. Una Muchas feliz gracias. día a todos. Chao, Arqui, gracias por la invitación. Estuvo Nada, muy, muy chévere. vale, con gusto. Gracias, Camilo.